y pongo la cámara, no puedo, no veo nada. Yo quiero... Hoy está transcribiendo. Otra vez, pero quiero sacar eso. Acá está, ya está. Ahora la detuve. Qué plomazo, eso ahora es una cosa O más. igual a cada rato, pero no te aparece a vos porque mientras yo daba clase hoy, a cada rato me ponía la transcripción ha finalizado. A cada ratito, la transcripción ha finalizado. Ah, no, a mí me Era aparece, constante. ahora la transcripción se detuvo, pero no más, ¿sí? Sí Bueno, me aparece todo eso en inglés a la derecha, que ahora ya lo borro. Bueno, muy bien. A ver, voy a compartir el PowerPoint de recién. Y acá hice un dibujito, miren. Nosotros cuando vimos el concepto de derivada, ¿sí? Supónganse que yo acá tengo definido en este gráfico cartesiano, en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la función posición, que nosotros la llamamos s de t, pero los físicos la suelen llamar x de t a la función posición, ¿no? Función posición de un móvil, de un objeto que cae, de una bala de cañón que se dispara, lo que sea, ¿sí? Nosotros vimos como concepto de derivada que el cambio instantáneo de la función posición con respecto al tiempo indica la rapidez, o sea, la velocidad. El cambio instantáneo, el delta de S o delta de X, como ustedes quieran, con respecto al tiempo en forma instantánea, cuando el delta de T tiende a 0, eso es lo que nosotros definimos como velocidad, ¿sí? La derivada. Escrita con notación de diferenciales, si a la función posición la llamo S o la llamo X, sería el diferencial de S dividido el diferencial de T o el diferencial de X dividido el diferencial de T. Y eso vimos que tenía un nombre que es velocidad, ¿está? Es la variación instantánea de la función posición con respecto al tiempo. Y eso los físicos lo llamaron velocidad, ¿sí? ¿Eso estamos de acuerdo? Otro ejemplo que yo usé cuando empecé a definir derivada, teníamos el tiempo y el volumen de agua o de un líquido, lo que sea, y la rapidez de cambio instantáneo entre el volumen de agua, o sea, el diferencial del volumen de agua con respecto al tiempo se llama caudal. El caudal lo que indica es la rapidez con que el volumen de agua circula en función del tiempo en forma instantánea, sería la derivada, ¿sí? Siempre la derivada indica variación instantánea o rapidez de cambio entre dos variables. Eso es lo que vimos como concepto de derivada. Ahora vamos al concepto de integral. Si yo en un gráfico tengo graficado el tiempo y acá tengo la función velocidad, v de t, v de t es la velocidad. ¿Qué va a representar esto rayado entre 1 y 2? ¿Qué les parece? Esto. La integral entre 1 y 2 de v de t diferencial de t. ¿La distancia sería? Sí, la distancia o la diferencia entre la función posición en el instante 2 menos la función posición en el instante 1. ¿No sería eso? Esto, ¿no lo vimos esto recién en primitivas? Miren, si v de t tiene esta fórmula, v de t lo escribo con notación de diferenciales, ¿sí? Es
el diferencial de la función posición con respecto al tiempo. Separamos las variables y buscábamos lo que llamábamos la función posición, que dependía de una constante y esa constante la hallaba si tenía algún dato que me permita a mí determinar esa constante. Si yo les digo averiguar la diferencia entre la función posición en el instante 2 y en el instante 1, hacíamos S de 2 menos S de 1, ¿no es cierto? Y ahí la constante desaparece. S de 2 menos S de 1 es el valor de esta integral definida. O sea, esto rayado sería la diferencia entre la función posición en el instante 2 menos la función posición en el instante 1. Si lo que tengo graficado acá es b de t. Sí, y ahora es donde te pido ayuda a vos, Mónica. Dale. También es el tiempo, ¿no? La variable independiente, ¿o no? No es el Para tiempo. trabajo, Para no, trabajo. para trabajo ahí va desplazamiento, posición. Claro, Posición ahí va, tenés que poner no va en el X. tiempo, sino que va posición, ¿sí? Acá va posición, posición. Si pones tiempo y fuerza es otra cosa, también el área indica algo. Todas las áreas, en física la mayoría de las veces, el área se puede traducir en algo. Si yo pongo Si tiempo pones y fuerza y fuerza, tiempo, es impulso. Estás ah, calculando el impulso que se le da. bueno, Es otra cosa, es una magnitud. Sí. está bien. ¿Cuál es más fácil? ¿Hablar de trabajo? Yo No, porque trabajo. trabajo y también encontré con la ley de Hooke, miren, acá en el recreíto me fui a buscar el libro de Stewart, que lo tengo acá, Sí, con la ley podés calcular energía potencial elástica. claro, o lo Con, del con trabajo, el, lo que iba a decir acá, ¿ven? ¿Ven acá? El trabajo se designa con W, ¿no? W es trabajo, en los libros en inglés. claro. Acá casi siempre le ponen L. Ah, Es lo bueno, mismo, porque algunos lo usan del laboro de L y otros usan de work del inglés, claro. pero es ¿Ven lo que lo mismo. Los libros en definen inglés vienen con como, W. claro, como una sumatoria primero, ¿no? De la fuerza por el desplazamiento, ¿no es Por el cierto? Sería, desplazamiento. Sí, ¿eh? fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento se define como el trabajo. Si esa fuerza no es constante, no es siempre la misma fuerza, y yo quiero calcular el trabajo a lo largo de un determinado intervalo, hago la sumatoria desde I igual a n de esas fuerzas multiplicadas por los desplazamientos, y cuando esa sumatoria calculo el límite cuando n tiende a más infinito, estoy usando la definición de integral definida. La integral definida entre A y B de la fuerza multiplicada por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, cuando una partícula está a una distancia x, pies es una unidad de longitud, y actúa en ella una fuerza que es variable, y esa fuerza tiene esta forma, x cuadrado más 2x, el trabajo es el resultado de la integral definida cuando la mueven desde la posición 1 a la posición 3 de esa fuerza. Es una definición, ¿sí? Entonces, en este caso, el trabajo es el rayado debajo de la curva donde lo que tengo graficado es F. Voy a mi PPT. Acá. O sea, yo acá tendría graficado X y esto sería F. Y esto rayado, cuando voy de la posición 1 a la posición 3, en física se define como trabajo.
O sea, esto siempre tiene una explicación. Esto por ahí lo tienen más cercano ustedes porque lo hemos trabajado. Pero ¿se entiende, chicos, cómo asociar el concepto de integral con ejemplos de física? Y hay un montón, ¿no? La integral tiene un montón de Sí, aplicaciones. cuando tienen potencia, por ejemplo, también, porque es para todas las magnitudes que no son constantes. Justamente por eso se aclara mucho. Uno a veces no le da bolilla cuando estudia, cuando uno está estudiando cinemática o cuando está estudiando dinámica, no le da bolilla cuando el docente le dice, esto sirve si, por ejemplo, la aceleración es constante. Porque justamente cuando uno le dan el MRV, el famoso MRV, le aclaran que la formulita que va a usar sirve si la aceleración es constante. Porque si la aceleración es variable, tiene que usar integrales, o sea, tiene que usar eso. Claro. Y pasa lo mismo con la fuerza, con la ecuación de Newton. La ecuación de Newton es válida si la fuerza es constante. Trabajo se puede calcular con un producto, pero si la fuerza es constante. Cuando la fuerza es variable hay que usar el área encerrada en el gráfico, no queda otro remedio. Claro. Y la potencia pasa lo mismo. Claro. O volviendo a nuestro ejemplo de caudal, cuando vimos, cuando expliqué derivadas. Si yo ahora tengo dibujado el tiempo y acá tengo la función caudal, que no es constante, ¿ven? Es una curva. Si yo limito entre el instante 2 y el instante 3, ¿qué sería esto que estoy rayando acá? Si yo lo que tengo graficado es el caudal, ¿qué sería esto rayado? ¿El qué? Era el volumen que se acumuló. Volumen. Claro, el volumen de agua que se acumula o que entró en una pileta o que salió de una pileta, no sé, o que circula entre el instante 2 y el instante 3. ¿Se entiende, chicos? Ahora acá lo que tengo graficado es la derivada. Y esto rayado me indica lo anterior a la derivada, la magnitud esta. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Cuesta, profe, pero sí, ¿se entiende? Cuesta, claro que cuesta, no es fácil, no es fácil. Yo recurro a ejemplos que estuvimos trabajando, ¿sí? Este del caudal fue con el que yo empecé. El caudal se definía como la variación del volumen de agua con respecto al tiempo, ¿sí? Indica la rapidez de cambio del volumen de agua con respecto al tiempo. Cuando esa rapidez la calculamos de manera instantánea, estamos hablando de derivada. Esa derivada, la variación del volumen de agua con respecto al tiempo, los físicos lo llaman caudal. Bueno, eso es como definimos como derivada. Ahora al revés, si a mí me grafican el caudal en función del tiempo, esto rayado, si yo calculo eso rayado, que será la integral entre 2 y 3 de la función caudal, con respecto al tiempo, ¿esto que me va a dar? El volumen de agua entre el instante 2 y el instante 3, porque estoy yendo para atrás, ¿sí? ¿Estamos? Profe, ahí estaría bueno ver si, ¿cómo puedo decirlo? Si hubiera una parte del área negativa y vos es la integral definida desde la parte negativa hasta la parte positiva, ¿y qué te daría? Y si vos estás llenando una pileta o la estás vaciando, si la estás vaciando la pileta, el caudal de agua está disminuyendo, entonces seguramente será negativo, qué sé yo, se me Ah, ok, ocurre ok. eso. Sí, sí, sí. Igual en física las áreas, o sea, porque en matemática el área siempre es algo positivo. Cuando esto se usa para física, tranquilamente puede haber valores negativos de área, entre comillas, área, porque indica algo. En física todo tiene sentido. O sea, por ejemplo, en el de velocidad-tiempo, que es el más fácil de entender, si velocidad en función del tiempo estuviera debajo del eje, el gráfico, y te da negativo,
Claro, es la significa integral, que se no está es el área. desplazando para el otro lado. Claro. Claro, es que es el concepto de integral, no es el de área. Es la integral, Claro. es negativa, me está indicando que el móvil está retrocediendo, ¿no? En vez de estar avanzando. Claro. Se está desplazando en sentido negativo. Entonces, todo igual que el trabajo, si el trabajo me da negativo, quiere decir algo, o sea, es un trabajo resistente, es un trabajo opositor. Entonces, todo tiene un significado. Claro, Puede ser porque negativo en tranquilamente. realidad no estás hablando de área, sino que estás hablando del concepto de integral. Por eso, ¿no? Sí. Uno lo raya y el alumno lo asocia con área, pero ese rayado no es área, sino que es la integral. Lo que está diciendo, si yo acá tengo esto, es el valor de la integral negativa en física tiene un significado, ¿sí? Yo rayo, pero no estoy calculando un área, sino que estoy calculando la integral que va de ahí a ahí. El signo de la integral tiene un significado. ¿Sí? No es fácil, yo sé que no es fácil, pero bueno. No, y más que Ahora ellos sí, estas magnitudes físicas no las conocen. O sea, la de velocidad claro, bueno, tiempo es así, por pero eso las otras no. recurrí a la función posición y la velocidad, que es como trillado, ¿no? Y la velocidad y la aceleración que siempre estamos trabajando, ¿no es cierto? Bueno. Ahora sí vamos a las propiedades de la integral definida. Primera propiedad. En todas vamos a suponer que la función f y la función g son integrables. ¿Qué significa que son integrables? Que el límite de esa sumatoria existe y me da un número finito. Eso quiere decir que son integrables. Primera propiedad, medio que la habíamos anticipado. Si los extremos de integración son coincidentes, ¿tengo un intervalo para dividir? ¿Puedo hablar de la sumatoria de los subintervalos? Si no tengo intervalo para dividir, ¿tiene sentido? ¿Qué les parece? No. No, o sea, No. daría 0, porque la base del rectángulo ya sería 0, no tengo ni rectángulo del cual hablar. ¿Estamos? Entonces, cuando los extremos de integración son coincidentes, esa integral vale 0. ¿Sí? Segunda. Esta es muy importante. Fíjense en que cuando nosotros trabajamos en un intervalo, acá esto está mal. Esto es al revés. Siempre me olvido de corregir. B mayor que A, no A mayor que B. Cuando nosotros trabajamos en un intervalo AB, B es mayor que A, si no, no tiene sentido esta escritura. ¿Estamos de acuerdo? Siempre el intervalo es de izquierda a derecha. Esto supone B mayor que A. Cuando nosotros calculamos las longitudes de los subintervalos, ¿sí? Fíjense, si yo quiero calcular la longitud de este intervalo, hago B menos A. Eso sería la longitud del intervalo. No necesito ponerle barras de módulo porque B es mayor que A. Si invierto los extremos de integración, esto me va a dar negativo. ¿Sí? Por eso cuando los extremos de integración se invierten, hay que poner un signo menos delante de la integral. Porque esos delta de x me van a dar negativos. Este b menos a va a ser un número negativo. Ese es el menos que aparece allí. Cuando los extremos de integración se invierten, aparece un signo menos.
Cuando uno escribe esto, ya está diciendo que B es mayor que A. Esto tiene sentido. Cuando escribimos en el intervalo AB, estamos diciendo que B es mayor que A. Extremo superior mayor que el extremo inferior. Cuando invierto los extremos de integración, aparece un signo menos. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Tercera propiedad. A ver si me la pueden traducir en palabras. Tengo que aclarar algo acá. ¿Cómo expresarían eso en palabras? Que la constante sale afuera de la integral. Claro, tiene que ver, todo esto se puede demostrar con propiedades de las sumatorias. Si yo en las sumatorias de esos productos f por delta de x los multiplico a todos por una constante, yo puedo sacar la constante de factor común y esa constante de factor común sale fuera de la sumatoria. Bueno, toda constante que multiplique a f de x por diferencial de x puede salir fuera de la integral definida. Estas propiedades se pueden demostrar a partir de las propiedades de la sumatoria. ¿Sí? No afecta Y al esta, intervalo, ¿no, profe? Perdón, no afecta al intervalo, ¿no? No lo divide a la mitad ni nada. No, nada. Esta propiedad incluso es similar a la propiedad que vimos para las primitivas. ¿Vieron que en una primitiva la constante podía salir fuera de la primitiva? Esto es, si yo tengo la sumatoria de K por F sub X y asterisco por delta sub X y asterisco, y todas están multiplicadas por K, ese K se saca de factor común y sale fuera de la sumatoria. Bueno, esto se hereda de propiedades de las sumatorias. Creo que tienen las demostraciones hechas en el libro de Bettina. Algunas demostraciones de estas propiedades están en el libro Apuntes de Cátedra. Salen de la definición de sumatoria. Fíjense en esta. ¿Cómo me la escribiría, cómo me la expresarían con palabras esta propiedad? Que la suma de las integrales es igual a la integral de la suma de las dos funciones. Si tengo la integral de una suma o una resta entre funciones, es igual a la suma o a la resta de las integrales de ambas funciones, siempre que ambas sean integrables, ¿no es cierto? O dicho de otra manera, puedo distribuir la integral a una suma o una resta de funciones, ¿sí? Esta propiedad les hace acordar también a una propiedad que usamos en primitivas. ¿La primitiva era distributiva respecto de la suma y de la resta? Sí. Sí. ¿Y no era distributiva respecto de quién? ¿De qué operaciones? No es distributiva. Producto y Bueno, lo cociente. mismo va a pasar con la integral, ¿no es cierto? Bueno, miren acá esta propiedad. Voy a hacer un dibujito. No sé. Yo tengo que calcular la integral entre a y b de f de x diferencial de x, o sea, este número. ¿Sí? Ese número se puede calcular así, tomando un c interior al intervalo AB. ¿Ven? Esto significa que el c es interior al intervalo AB, y entonces ese número lo calculo calculando primero este número y después este número.
Eso es lo que me están diciendo acá. Calculo estos dos números. Este sería este y este sería este. ¿Qué es lo que hicimos? No sé si se acuerdan cuando hicimos la de la función identidad, no sé si se acuerdan que yo la partí en dos. En los dos triangulitos, ¿se acuerdan? Esta propiedad se llama propiedad aditiva de los intervalos. ¿Qué? Que lo había partido en 0. Claro, ¿sí? Tomo un punto interior al intervalo y incluso puede ser más de uno, ¿no? Porque puedo después tomar el intervalo AC y buscar un punto interior y puedo partir esta integral en más de 2. La puedo partir en 3, 4, en todas las que necesito para calcular. Profe, ¿podría explicarlo de nuevo, ese último? Suponete que vos acá, yo a este intervalo tomo un D interior al intervalo AC. Entonces puedo a esta integral, a esta, a su vez, hacerla entre A y D más entre D y C más entre C y B. ¿Ahora sí quedó más claro? Puedo dividirla no solamente en dos, sino en más de dos. Siempre que vaya tomando puntos interiores al intervalo, ¿no? Por fuera no tiene sentido. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esta propiedad, la que sigue es, fíjense, tenemos la función f que está comprendida entre g y el eje x, ¿sí? Tanto f como g son positivas. Y f está comprendida entre el eje x, que es 0, y g de x, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a ser positiva la integral? Supónganse que pongo A acá y B acá. ¿Qué les parece? Este número, si se cumple esta hipótesis, ¿va a ser un número positivo? ¿O no? Sí, es lo que me están diciendo acá. Esta integral es positiva, bueno, si justo coincide con 0 va a ser 0. Si f de x coincide con el eje x va a valer 0, ¿no? Ahora, miren esto. ¿Qué me están diciendo acá? Este número es este número. Y lo que voy a rayar ahora con verde sería este número. Si son positivos, ¿les parece que el número verde es mayor que el número azul? Sí. Sí, bueno, es lo que me están diciendo acá, que al revés, el azul es menor o igual que el verde. Esto se llama conservación de la cantidad, o también, perdón. Siempre que sean positivas, ¿no es cierto? Esto tiene sentido siempre que se traten de positivas. Si la función g de x está por arriba de la función f de x y ambas son positivas, bueno, entonces la integral
en el mismo intervalo de integración entre A y B de g de x va a ser mayor a la de f de x. Se conserva la desigualdad, digamos, ¿sí? Es como que estoy aplicando integrales a esta desigualdad y se conservan las desigualdades, siempre que f y g sean positivas, ¿sí? Vamos a esta. Me quedó ahí medio emparchada. Para que entiendan esta, voy a volver al ejemplo de la función seno. ¿Se acuerdan que dijimos intuitivamente que la integral entre 0 y 2pi del seno de x diferencial de x nos tenía que dar 0? Porque este número se equipara con este número. Este número, si vale 4, este va a valer menos 4. Entonces la integral entre 0 y 2pi del seno de x diferencial de x vale 0. ¿Sí? Ahora miren algo. Si yo le pongo a la función seno el módulo adentro, ¿qué hace el módulo a una función? La parte positiva la deja igual, pero la parte negativa la transforma en positiva. ¿Esta integral va a seguir siendo 0? Claro, ya no. Ya no. A ver, si este número, invento cualquier cosa, fuese 1, este seguro que es menos 1. Pero si yo acá pongo le pongo la barra de módulo, esta integral, si este número fuese 1, pasa a valer ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si este número sería 1, le pongo barras de módulo, esto va a ser 1 también, entonces esta integral valdría 2, ¿sí o no? Si conocería el valor de este número, ¿no? Pero la de arriba sigue valiendo 0. Si ponemos el módulo a la de arriba, ¿cambia? ¿O sigue siendo 0? Sigue siendo 0. O sea, que poner el módulo afuera y poner el módulo adentro, ¿es lo mismo? ¿O No, son cosas distintas? No. Son cosas distintas, ¿está? Son cosas distintas. El módulo adentro y el módulo afuera no es lo mismo. ¿Estamos? Y seguro, cuando ponemos el módulo afuera, vamos a obtener un número o más chico o igual. ¿En qué caso se va a dar el igual? ¿Qué les parece? ¿Cuándo se va a cumplir el igual? Si la función de adentro fuese como, siempre. constante. No, constante no. Positiva. Positiva. Si yo acá, en vez de, para no salirme la función, en vez de hablar de la función entre 0 y 2pi, hubiese abierto entre 0 y pi. Ah, claro. ¿Sí? Siempre. Supónganse que inventé, inventé. Esto es un invento, que vale 1. Inventé. Acá, si pongo la barra de módulo por fuera o por dentro, como la función es positiva, se va a cumplir que siempre va a ser 1. ¿Sí? El tema es cuando tiene una parte negativa. ¿Está? Entonces, cuando uno pone las barras de módulo por fuera, va a obtener un número más chico o igual que si pone las barras del módulo adentro. El igual se va a dar si f de x es positiva
para todo X perteneciente al intervalo AB. En ese caso se va a dar la igualdad. ¿Estamos? Profe. Sí. Claro. Entonces se hace ese artilugio en el módulo de la trigonométrica para calcular el área. Pero, ¿vos no la estarías Si te cambiando ahí? piden área, no. Si te piden área, no vamos a poner módulo. Vamos a trabajar de otra. Ahora vamos a meternos con, si tengo que calcular área, no voy a poner módulo. Claro, Voy si a me piden... trabajar de otra manera. Ok, ok. ¿Sí? ¿Está? Porque cuidado, Pues esa sería la no integral. alcanza con poner módulo, ¿sí? ¿Eh? ¿Estamos? Sí, sí. Quizá lo que vos me quisiste decir es que si quiero calcular no la integral entre 0 y 2pi, sino el valor del área, este número estaría representando el área. Ahora, si vos me querés decir eso, está bien. Ahora, para hablar de área no vamos a recurrir a módulo, vamos a usar otra cosa, ¿sí? Sí, sí, entiendo. ¿Estamos? Bueno. Pero para que podamos calcular las integrales, ¿sí? No por argumentos geométricos, sino por argumentos analíticos, tenemos que seguir avanzando hasta llegar al teorema fundamental del cálculo. Y para poder demostrar el teorema fundamental del cálculo, primero se necesita hablar del teorema del valor medio para integrales. El teorema del valor medio existe, hay 3 teoremas del valor medio. Uno fue para límites, uno fue para derivadas y ahora viene el teorema del valor medio para las integrales. El de derivadas es el que tienen más fresquito, es el teorema de Lagrange. ¿Ustedes se acuerdan del teorema de Lagrange? Que también se llama teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Qué decía Lagrange? Lagrange decía que si teníamos una función continua y derivable en un intervalo cerrado, continua en el cerrado, derivable en el abierto, existía un punto C interior a ese intervalo, de modo tal que si trazábamos la tangente por C, coincidía con la secante trazada por la pendiente de la recta tangente, coincidía con la pendiente de la recta secante trazada por los extremos del intervalo. Decíamos que f' en C era igual a f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Se acuerdan el teorema de Lagrange? Cumplía ciertas condiciones y me hablaban de un C. Bueno, ahora vamos a hablar del teorema del valor medio, pero para las integrales. Como hipótesis tengo una función continua en el intervalo AB. Fíjense en que la definición de continuidad hasta el último día de la vida la estamos recurriendo. ¿Qué era la continuidad en un intervalo AB? Que era continua en el intervalo abierto AB y en los extremos se estudia continuidad de tipo lateral, ¿sí? El teorema del valor medio del cálculo integral también me habla de un C, perteneciente al abierto. ¿Ven que tienen cosas en común? El teorema del valor medio para límites me hablaba de una función continua en un intervalo AB y existía un K, de modo tal que ese K estaba entre f de B y f de A, y me decían que el K pertenecía, esto era f de K, entre f de B y f de A, y me hablaban de un K o un C, lo puedo llamar C. Esto, que el caso particular era el teorema Bolzano. Yo porque no me quiero ir muy atrás, pero vimos 2 teoremas del valor intermedio, uno para derivadas y uno para límites. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el teorema del valor medio para las integrales. En los 3 teoremas del valor medio funciona la continuidad en el intervalo, en los 3, en el intervalo cerrado. Entonces, ¿qué me dice este teorema del valor medio?
este monstruo que aparece acá. Como hipótesis tengo F continua en AB. Única hipótesis. Entonces, esto que está acá, existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que se cumpla esto, es la tesis. Esto se llama valor medio de la función que tengo en el integrando en el intervalo AB. Esto es el valor medio de la función que tengo acá adentro en AB. Si lo que tengo ahí adentro, supónganse, es velocidad, si calculo el f de c, ¿qué estoy calculando? ¿Sí? El valor medio de esta función en el intervalo uno, 2. Es el valor medio del tipo que está acá adentro, en este intervalo. ¿Se entiende? Está acá recuadrado. Valor medio de F, F es lo que tengo acá adentro en AB. No lo voy a demostrar, solo voy a explicar el teorema. Como dato, continuidad en el intervalo. Como tesis, existe un C perteneciente al abierto donde la imagen de ese C, F de C es la imagen de ese C, representa el valor medio de la función que tengo en el integrando para ese intervalo de integración. ¿Sí? F de C es la imagen de C. Algunos esto lo escriben así. En vez de escribirlo como cociente, lo puedo escribir como producto. Es lo mismo. Y ahora vamos a ver geométricamente la interpretación geométrica de este teorema. Así como la interpretación geométrica del teorema de Lagrange es que la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la secante trazada por los extremos de integración. ¿Se acuerdan que habíamos puesto el ejemplo de la velocidad media, la velocidad instantánea, la de los la multa que hacían en la ruta? ¿Se acuerdan cuando vimos el teorema de Lagrange? Que tiene una interpretación geométrica y también tiene una interpretación variacional. Bueno, vamos a ver la interpretación geométrica del teorema del valor medio de las integrales. Pero antes de pasar a la interpretación geométrica, ¿se entendió esto? Sí, profe. Bueno, miren, ese B menos A que está dividiendo y que es distinto de 0, lo paso para el otro lado multiplicando. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, Sí, bro. B menos A es la longitud del subintervalo. ¿Están de acuerdo? Esto es
B menos A. La longitud de este intervalo se calcula siendo B menos A. Esto. Como B es mayor que A, no necesito poner barras de módulo. Esto siempre va a ser positivo. ¿Sí? Tengo el C perteneciente al intervalo abierto a B. Y esto que está acá es F de C. La imagen de ese C. ¿Qué es esto? ¿Qué me está diciendo este teorema? Que yo a esto verde, es decir, al valor de la integral, la puedo reemplazar por un rectángulo. Si estamos hablando de valores positivos, ¿sí? Esto verde pasaría a ser el área debajo de la curva. El área debajo de esta curva la puedo sustituir por el área de este rectángulo. El rectángulo cuya base es la longitud del intervalo y la altura de ese rectángulo es el valor medio, el F de C. Siempre hay un rectángulo que sustituya a la integral definida. ¿Y es exactamente el área? Exactamente si la función es positiva, es exactamente el área. Exactamente el área. Lo que pasa es que hay que encontrar el C, que no es fácil, ¿no? Hay que saber ubicar el C. Miren, si es positiva, pero el teorema del valor medio lo puedo generalizar. Ven que acá puse f de x positiva, ¿sí? El teorema del valor medio se puede generalizar y lo vamos a ver en esta aplicación de GeoGebra. Miren. Que no es mía, y ahí puse el autor. Tengo mi función, mi f de x, que este señor puso que era x al cubo, ¿la ven la función? Menos 0,5 x cubo menos 5x cuadrado más 2. La función es esto que está acá graficado. ¿Sí? F de x. Tomo un intervalo AB. Esto se puede mover, ¿ven? Si tomo un intervalo AB de modo tal que la función esté por arriba del eje X, es decir, se transforme en positiva, la integral está representando el área. ¿Sí? Y fíjense en lo que hacen. Lo que hace, ¿ven que aparece el rectangulito? ¿Lo ven el rectangulito? Esta crucecita indica la altura que corresponde a algún C. Este rectángulo sustituye a la integral definida. En este caso puedo hablar de área, digamos, el área de la curva, o sea, esto. A ver, voy a escribir en la pantalla. Bánquenme un poco que voy a habilitar mi pizarroncito para escribir en la pantalla. Para llegar a la pantalla tengo que minimizar todo. Qué bárbaro. Profe, esto es de la media cuadrática, ¿no? Esto que vemos está relacionado con eso. Vos me estás hablando de probabilidad.
Y yo lo vi Media con media RMS. cuadrática. Tiene que ver con probabilidad estadística, que yo sé bastante poco de eso. No sé si es la media cuadrática. A ver, miren. Si yo tomo este intervalo AB, la función está por arriba del eje, ¿sí? Esto que estoy rayando en azul sería esto. Y en este caso, como la función es positiva, hablo de área. ¿Está? Esta área, esto azul, ¿lo ven? Que sería esto. Lo puedo reemplazar por un rectángulo. Yo ahora esto azul lo voy a borrar. Si entendieron esto, porque si no, no van a entender nada. ¿Entienden? Como la función es positiva, esta integral estaría representando el área esa azul. ¿Sí? A eso lo puedo reemplazar por un rectángulo donde primero tengo que encontrar el C. El C es interior al intervalo AB. Y esto que está acá es el f de C. La imagen de ese C en la función, que es esa crucecita verde. El rectángulo cuya base es el intervalo AB y la altura es f de C. Esto rosa, este rectángulo, el área de este rectángulo es exactamente igual al área. Si la función está por arriba del eje, podemos hablar de áreas, ¿sí? ¿Eso lo entienden? ¿Lo ven? Ahora miren qué pasa si yo cambio este intervalo. Lo voy a poner ahí. La integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿va a ser área? No va a ser área. Esta integral es la suma, digamos, de este número que es positivo y este número que es negativo. El resultante de sumar esos dos números es la integral. No estoy hablando de área en este caso, ¿sí? Pero fíjense en que el teorema del valor medio se puede aplicar. Hay un C y un f de C, hay un rectángulo que me sustituye a esta integral. Y por lo que estoy viendo, en este caso, este número va a ser positivo, porque este rectángulo es positivo, es decir, la parte positiva estaría superando la parte negativa. Si yo avanzo, miren ahora cómo cambió. El C, el f de C es negativo. ¿Qué quiere decir? Que la parte negativa está superando la parte positiva. Hay un rectángulo que reemplaza la integral definida. Yo ahora cuando haga este producto, B menos A sigue siendo positivo, pero el f de C ahora es negativo. Entonces, este producto reemplaza la integral. No puedo hablar de área, pero siempre hay un rectángulo que va a reemplazar a la integral definida. El rectángulo cuya base es la longitud del intervalo y la altura de ese rectángulo es la imagen de ese C. Cuando la función es positiva, estoy diciendo que el área
se reemplaza por el área. Si la función no es positiva, estoy diciendo que puedo reemplazar a la integral definida por este producto, que este producto podrá ser positivo o negativo, ¿sí? De acuerdo a dónde esté ubicado el C. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Ven cómo va cambiando el C? Sí, profe, así es mucho mejor Ahí entender. la parte negativa sigue siendo superior a la positiva, porque el f de c está por debajo. Si me voy acá, por más que tenga parte positiva y parte negativa, el f de c pasó a estar arriba, pero no puedo hablar de áreas en este caso, solamente puedo hablar de área, que el área esta se reemplaza por el área del rectángulo cuando la función es totalmente positiva en el intervalo. Si no, lo que estoy diciendo es que a esta integral definida la reemplazo por este producto. ¿Este producto qué es? Es la longitud del subintervalo multiplicada por el f de c, que en este caso el f de c es positivo. Ahora, puede que sea negativo, ¿sí? Entonces estoy reemplazando a esta integral por un rectángulo, no el área, sino un rectángulo cuya base siempre es la longitud del intervalo y la altura del rectángulo es la imagen de CC. ¿Sí? No hablo de áreas en este caso, pero sí este producto me da el valor de la integral. Y siempre existe un rectángulo que pueda sustituir a la integral. Eso es lo que me está diciendo el teorema del valor medio, geométricamente hablando. Acá ustedes, si quieren, pueden jugar con esta función, se puede cambiar incluso la función en esta aplicación, que yo se las voy a dejar. Quiero mover esto, no quiero activar. Ahí está. La función acá la podemos cambiar. Miren, voy a poner una función más fácil, a ver si me deja poner una lineal. 2x. La función 2x. ¿Sí? Si el intervalo AB, miren, es el intervalo 0, 2. ¿Esta integral sería el área de este triángulo? ¿Sí o no? Base Sí. 2 por altura 4 por 2, 8 dividido 2, 4 sería, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Esta integral, la integral entre 0 y 2 de 2x diferencial de x, estoy calculándola con argumentos geométricos, ¿no? Pero sería 4. El C está en 1. El f de C sería 2 por 1, 2. Esto es mi f de C, f de 1. 2 por 1, 2. El área de este rectángulo, ¿qué sería? 2, que es el f de C, por la longitud del subintervalo, que es 2. 2 por 2, 4. ¿Ven que son iguales? Ahora, si yo muevo, ¿eso lo ven? ¿Lo pueden ver? Acá sí puedo hablar de área, porque la función está toda por arriba del eje. Entonces, el área del triángulo es igual al área del rectángulo.
¿Sí? Ahora, muevo A. Que puse un lápiz en vez de la flechita. Muevo A. Miren, me voy acá. Si yo quiero calcular la integral entre menos 3 y 2 de 2x diferencial de x, con argumentos geométricos, porque por ahora no sabemos hacer este cálculo hasta que no veamos el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo calculo esta integral? La parto en dos, como hicimos hace un rato. Voy de menos 3 a 0 y después voy de 0 a 2. Esto sería esto. ¿Es un número negativo? ¿Sí o no? ¿Cómo calculo este número negativo? Con un argumento geométrico. Base por altura dividido 2. 3. Esto es menos 6. Menos 18 dividido 2 me da menos 9. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos, o no? Sí, profe. Y ahora vamos con este número. Esto sería la base 2, la altura 4, 2 por 4, 8, dividido 2, esto es 4. Y esta integral me estaría dando menos 5. ¿Ven que no estoy calculando área? Estoy calculando la integral que va entre menos 3 y 2 con argumentos geométricos. ¿Sí? Eso lo pueden ver, que da menos 5, esta integral, que sería esto. Ahora, miren el rectángulo. No tengo ni idea cómo encontraron el C. Hay un f de C que se ve que vale menos 1. ¿Sí o no? Y la longitud del subintervalo, ¿cuánto es? 5. Esto es 5. Y esto es menos 1. 5 por menos 1, menos 5. ¿Lo ven? F de C por B menos A. B menos A en nuestro caso es 5. Y F de C es menos 1. Menos 1 por 5, menos 5. Hay un rectángulo que reemplaza a la integral. ¿Lo pueden ver eso, chicos? ¿Lo entienden o no? Sí, profe. Se entiende mucho mejor así, con el gráfico. Y vamos a un ejemplo que hoy estuvimos viendo. Miren, borro todo esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos, cuando en el ejemplo de la función identidad que vimos hace un rato? Ahora la función, la voy a cambiar por la función identidad, x. ¿Se acuerdan que hace un rato calculamos si A estaba en menos 2 y B estaba en 4, puede ser? ¿Se acuerdan que calculamos la integral hace un rato? Entre menos 2 y 4 de la función identidad, que la calculamos por argumento geométrico. ¿Se acuerdan que les dije, calculemos primero este número? Ese número sería la integral entre menos 2 y 0
que la hacemos por argumentos geométricos y después vamos entre 0 y 4. Este número sería la base 2 por menos 2 sobre 2, ¿sí? 2 por menos 2. ¿Era así los valores? No me acuerdo. A ver, esperen. Sí, eran esos, profe. Eran esos valores, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, sería 2 por menos 2, menos 4 dividido 2. Esto nos estaría dando menos 2. Y después, a ver que voy a cambiar el color del pizarroncito. Si quiero calcular este número, que sería esto, la base mide 4, por 4, 16, dividido 2, 8. ¿Y se acuerdan que nos daba 6 la integral? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, miren el rectángulo. Esperen que voy a cambiar otra vez el color, verde. El rectángulo, la base del rectángulo es la longitud del subintervalo. ¿Cuánto es la longitud del subintervalo? 6. Esto sería B menos A, ¿no? 4 menos 2, 6. La longitud del subintervalo, 6. Por el f de c. Veo que el f de c vale 1. Esto es mi f de c, que lo pusieron en 1. F de 1 es 1, porque es la función identidad. 6 por 1, 6. F de c por b menos a. O sea, 1 por 6. 6. ¿Ven? Hay un rectángulo que reemplaza la integral definida. ¿Lo pueden ver? En este caso, la altura del rectángulo es positiva porque claramente se ve que la integral nos dio positiva porque el número positivo es mucho mayor que el número negativo, por eso la integral nos dio positiva. Y es lógico que el f de c sea positivo. ¿Lo pueden ver, chicos? Claro, entonces si hay más área positiva, f de c va a estar arriba del eje X. Claro. Si yo borro todo esto ahora, miren. Porque esto cuando escribo en la pantalla no queda grabado, ¿sí? Estoy escribiendo en la pantalla. Yo ahora cambio. Y corro esto. Ahí. ¿Ven que ahora la parte negativa es mayor que la parte positiva? La integral entre menos 2 y 1 seguro me va a dar un número negativo. ¿Ven que el f de c está por debajo del eje? No hablo de áreas, pero sí puedo reemplazar a la integral entre a y b por el producto de f de c por b menos a. Y miren algo más lindo todavía. Si yo justo a lo pongo acá. ¿Cuánto me daría la integral entre a y b de f de x? Eso pasa lo mismo que el seno, ¿no? Claro, pasa lo mismo que el seno. Esto sería 0, ¿sí o no? Porque lo negativo se compensa con lo positivo.
Y miren dónde está el f de c. Vale 0, o sea, el c vale 0 y su imagen también es 0, no tengo altura. Es lo mismo que la función seno, ¿sí? Lo mismo. El c en la función seno, ¿dónde va a estar? En pi. En pi, muy bien. Este sería el c. F de c vale 0. Este sería el valor medio, o sea, no tendría rectángulo, pero sí estoy reemplazando por este producto, digamos. No hay rectángulo dibujado porque f de c valdría 0, pero este producto sustituye a la integral definida. ¿Lo entienden, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Claro, sí. Muy bien. Y recuerden entonces que f de c es el valor medio de esta función en el intervalo. Profe, O sea, dicho geométricamente hablando, la altura de ese rectangulito es el valor medio de la función que tengo en el integrando para ese intervalo de integración. Sí. profe, si B menos A tiende a 0, que te da FC. No, pero b menos a no puede tender a 0, porque vos para calcular una integral tiene que existir b menos a. No puede tender a 0. Será infinitamente pequeña la base del rectángulo, pero existe el Sí, rectángulo. No puede no claro. ser, no puede no existir. Entonces está mal esa conclusión. Está mal esa conclusión, ¿sí? Vamos a ver si me deja poner acá el seno de x. No sé si me deja poner. No sé si está en inglés. No. A ver. Seno de x. No, no deja la... Ah, sí, miren, ahí apareció la trigonométrica. Lo que dijimos hace un rato, miren, si pongo a en 0 y b lo pongo en 2pi. Miren dónde puso el f de c. Lo puso en 0, no lo puso en pi. Hay que resolver una ecuación trigonométrica. La imagen en 0 es igual a la imagen en pi, ¿sí? Pero no hay rectángulo. En cambio, si yo hago esto, miren, corro acá. Me deja correr. Lo dejo ahí. Claramente la parte negativa es superior a la parte positiva. Entonces la integral entre 2 y b, entre a y b, va a ser negativa del seno. Bueno, ¿ven que el f de c es negativo? El c está por acá, qué sé yo. Y este es el f de c. Pueden Profe, jugar. eso que toma como D es un valor que funcionaría como C también. ¿Qué cosa? El punto que toma como D, porque es igual a C, ¿no? Sí, lo toma como sí, porque Altura. cuando vos resolvés una ecuación trigonométrica hay varios ángulos que te dan el mismo valor del seno, ¿sí? Es como pi y 0, ¿viste recién? Sí. ¿Mm? Si cambio acá. ¿Ven? Está buenísima esta aplicación, miren cómo va cambiando el FDC. Pero ven que no estoy hablando de áreas. ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Volvamos entonces a nuestro... tengo que desactivar el pizarrón porque si no, si tengo el pizarrón activado, con el PowerPoint se pelean.
Bueno, estábamos en esta diapositiva, ¿sí? El teorema del valor medio del cálculo integral. Y hoy cortamos acá, ¿sí? No voy a avanzar más que hasta acá. Lo que les voy a pedir, sí, para la clase que viene, como muchos ejercicios no pueden hacer de esta parte, sí les voy a pedir que para la clase que viene miren la tarea 1 tiene que ver con cosas que ya expliqué, ¿sí? Supuestamente no tendría que darles trabajo ver la tarea 1. Y la tarea 2, ahí sí van a tener que mirarla. Quiero que miren la tarea 2 de la unidad 7 y yo voy a pulir el concepto de función integral, el teorema fundamental del cálculo, esto que es importantísimo. Necesito que miren la tarea 2 y yo voy a retomar la clase que viene, por supuesto, puliendo estos conceptos, pero primero necesito ver qué entienden ustedes cuando trabajan solitos el concepto. Entonces, para la clase que viene, la tarea 1 es completar lo que hoy hicimos en clase. Y la tarea 2, todavía no expliqué nada de la tarea 2, pero quiero que la lean, que miren los videos, que traten de leer los apuntes y retomamos el día lunes con a qué se llama función integral, teorema fundamental del cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Dale, profe. Ahora, les aclaro algo. Yo el PowerPoint lo tengo armado, o sea, hoy vimos hasta la diapositiva 12 de este PowerPoint. Este PowerPoint sigue, ¿sí? Yo lo que les digo es, yo se lo subo, pero miren hasta la diapositiva 12 de este PowerPoint. La clase que viene voy a usar el mismo PowerPoint, con las diapositivas que siguen, que están armadas a mi modo, ¿no? Con la explicación que voy a dar la clase que viene, que es lo que ustedes quiero que anticipen mirando la tarea 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, todas las aplicaciones de GeoGebra que usé, les quedaron los links en el PPT. Así que pueden usar las que no son mías y yo ahí compartí el nombre de los autores. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, para la clase que viene, miran las tareas. Hay algunos ejercicios que podrían hacer de la guía, los que están sugeridos en la tarea. En la tarea 1 hay ejercicios sugeridos. A ver si les salen. Hoy no hicimos ningún ejercicio. Si bien yo estuve haciendo algunas aplicaciones ahí, qué sé yo, bueno, a ver, inténtenlos. Y la clase que viene retomamos con el concepto de función integral y vemos si intentaron hacer los ejercicios que sugieren en la tarea 1. La tarea 1 sugieren de tal página a tal página hasta función integral, ejercicios del 1 al 6, a ver si les salen a ustedes sin ninguna explicación nuestra, y la clase que viene retomaremos con el concepto de función integral y mirando a ver qué lograron hacer de estos ejercicios por sí de la tarea 1, que es todo lo que vimos hoy de teoría en clase. No hicimos ningún ejercicio de la guía, pero bueno, a ver si pueden ustedes solitos avanzar. ¿Está claro lo que les dije? Ejercicios de la tarea 1. De la tarea 2, ejercicios no. Pero sí ver la tarea 2 para que podamos seguir avanzando con teoría y a ver si estos ejercicios les salen solos a partir de toda la explicación que di hoy y todo eso. ¿Está todo claro? Clarito, profe.
Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el lunes, que seguimos con integral definida. Prácticamente el 80% de lo que se toma en el parcial es integral definida. Así se los digo, casi todo. Porque puedo tomar Taylor, puedo tomar continuidad, puedo tomar todo, primitiva. Con un ejercicio de integrales definida tomo todos los capítulos anteriores. Hasta puedo tomar extremos, punto de inflexión, cualquier cosa. ¿Mm? Es el tema más importante de la unidad, de esta segunda parte. ¿Estamos? Bueno, nos Quedaron vemos. mudos. Quedaron mudos. Fritos. Mudos. El miércoles que viene espero llegar a volumen, Mónica, porque si el lunes doy Dale. teorema fundamental y voy a dar área también el lunes, el miércoles a ver si estoy con volumen. Yo igualmente el lunes te aviso. Ok, perfecto. Bueno, Buen fin de para chicos, todos. chau, chau. Dejo de grabar. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de. Chau, Chau, chau. chicos. Chao, profe.